Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Welcome to my channel. Disclaimer: this channel adopts a personal diary style and it's entirely personal in nature. I'm not here to recommend or suggest anything to anyone. Before I forget, let's not forget to give credit to FreePic and its creators. Thank you very much for providing the free content. Well, I've been trading Forex for about 10 years and still don't feel the need to retire. My trading method involves observing candlesticks and drawing lines based on them. I don't use fundamental analysis for my trades. Spanish explanations will follow the English ones. Let me explain shortly about my trading environment. Mainly I use XM, AxiTrade and Global Prime for Forex and Bybit for cryptocurrencies. On the other hand, I'm fond of expert advisors as well. To be honest, I consider them as a must. I may talk about the VPS and expert advisors on future videos. Basically, I can say that I have three strategies for trading in Forex and cryptocurrencies: positioning, trading with reversion, and an investment-oriented approach. For more details, please check out my first video on March 22nd, 2024. Thank you. On this video, let me share my thoughts on the Bitcoin. As my anticipation, the price adjustment reached 59,000. So now what? Here we can see big differences of the price actions. Here we can see that the short movement is no longer strong. Here we only see shadows. Well, let me mark up like this way. So when the price adjustment has just started, it is indeed strong movement I'm seeing here with real body, shadow as well, but the real body. And rebounded somewhat rebounded, and again creating the quite strong price adjustment, almost reaching to the 59,000, but no, it didn't touch down yet. And well, let's see. So this time, yes, it touched down 59,000, but wow, I'm seeing as just a shadow. So let me mark again. So like this way, and well, so I'm seeing like this way. So once after creating the price adjustment with real body, strong movement, price actions, and with the shadow getting back to the 67,000, but it didn't last and continue the downtrending and reaching finally the 59,000, and later I don't see any short bodies, real bodies, short candlesticks. So after reaching here, price is getting back to the 64,000, almost 65,000 right now. So going down, going up, going down, going back. So this is it. Well, good. Let's see the chart like this way. So my plan was to open positions from 59,000, and I did just what I said. Take profit is still 73,000. Right now I put my stop loss to 62,000. But wait, I see here something familiar, a typical pattern. Well, it is this. Yes, a triangle pattern of a play button. Basically, this triangle pattern moves like this way. When we are at the cul-de-sac, it jumps. However, basically another resistance line appears, moving with this line, and finally it jumps again, a complete uptrend.
Well, so I've opened positions from 59,000 and take profit 73,000, but I opened other new positions from 62,000, take profit of 67,000, stop loss 59,000. Yes, this is my, well, first trading strategy. I will see if my anticipation of the triangle pattern is right or not. So getting back to the entry timing, I think from now to a couple of months is the last timing to open long positions. My reasoning. Actually, Bitcoin is moving with this pattern of triangle from November 2012. Later on July 2016, and the latest one on May 2020. Let's see the latest one, May 2020. So here is the triangle of a play button, a resistance line, and ended up with a strong uptrend. Let's see how many days it lasted. If we see from here to here, it took 360 days. And if we see from here until here, this point, it took 540 days. Wow, so now what? Well, my calculation is like this. 360 days means March 2025. 540 days means September 2025. By the way, lasted 370 days in case of 2012 and 570 days in case of 2016. As we saw before, once starts the strong uptrend, it's not easy to enter with long positions anymore because it's too volatile. That's why I'm seeing this or this would be the last timing to open long positions, and it will last until next March or maybe September. Well, that's all for today. So thank you very much for being here as always. Ciao. Now I continue the content in Spanish. Thank you. Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Básicamente puedo decir que tengo tres estrategias para operar en Forex y criptomonedas: posicionamiento, trading con casi reversión y un enfoque de inversión. Para más detalles, échale un vistazo, por favor, a mi primer video del 22 de marzo de 2024. Hoy os cuento qué pienso sobre Bitcoin. Pues la cosa es esto, ¿no? Que ya ha alcanzado la línea, por decir algo, esperada de 59.000. ¿Y ahora qué? Pues aquí voy. Pues estoy viendo una diferencia importante, que la tendencia está cambiando al alcanzar aquí. Bueno, aquí no ha llegado, pero por fin ha llegado aquí 59.500, ¿no? Y hasta aquí era bastante fuerte el movimiento de la caída, y rebota, y luego con sombra, rebota hasta 67.000, pero no aguanta, y tampoco tiene cuerpo real, y baja, y con cuerpo real, y sombra, casi toca, pero no toca, rebota, pero al final baja y toca, ¿no? Pero aquí estoy viendo con sombras. Pues esto es la diferencia, ¿no? Que aquí es fuerte todavía, pero ya aquí no es fuerte. Con sombra alcanza, recupera, que bueno, esto no es un punto importante, pero más importante es esto. Al final llega, pero con sombra.
Por lo tanto, estoy viendo de esta forma. Después de esto ya no veo ninguna vela de short importante. Pues vamos a ver un poco más de cerca de esta forma, ¿no? Pues decía yo que si llega a 59.000, bueno, aquí ya podía, ¿no? Pero bueno, 59.000, pues abriría posiciones para Take Profit 73. Pues de hecho, hice esto. Pues abriendo aquí y target aquí. Y ahora ya que está llegando hasta aquí y con sombras, que ahora ya tendencia está cambiando a long, pues he cambiado, bueno, he puesto stop loss para esta línea, casi 62.000. Por lo tanto, abriendo aquí, pues mira, no se trata de ganar, pero bueno, casi como break even, que no voy a perder. Si rebotase hasta aquí, otra vez, ¿no? Pero bueno, aquí veo otro punto importante. Me es bastante familiar lo que estoy viendo. Vamos a ver. Pues es esto. Un triángulo, por decir algo, un triángulo de botón de dar al play. ¿Qué es esto? Pues generalmente cuando está así, funciona el movimiento de precio con una regla que mueve dentro de este triangulito. Y después, ¿qué pasa, no? Pues salta. Pero normalmente después de este botoncito de play, pasa esto. Crea otra línea de resistencia y mueve, actúa de esta forma. Pero llega un momento que cruza esta línea importante y después de ella es uptrend totalmente. Pues de hecho esto pasa de vez en cuando en Bitcoin. Lo que he podido notar es que primera vez fue en noviembre de 2012, después julio de 2016 y última vez fue en mayo de 2020. Vamos a ver de 2020. Ay, perdón. Y como estoy viendo este triángulo, pues he abierto estas posiciones, pero he abierto aquí otra posición, bueno, otras posiciones con Take Profit aquí de casi 67.000. Creo que sí. Y Stop Loss 59.000. Sí, bueno, ya veré a ver si mi imaginación si es cierto o no, ¿no? Pero bueno, ahora sí, que vamos a volver a ver lo de 2020. ¿Cómo ha sido? Pues a ver si puedo cambiar. Bueno, no sé, no funciona muy bien, así que bueno, directamente esta página. Pues en caso del 2020, en mayo, ha pasado algo parecido. Aquí el botoncito de play. Cuando ya termina, pues ha empezado a la alza. Y después se ha creado una línea de resistencia. Y va actuando así. Y luego salta, ¿no? Cruza esta línea. Y después ya lo que hemos visto. Una fuerte tendencia arriba y desde este momento hasta aquí pues han tardado unos 330 días y si miro hasta aquí son 540 días. Pues ahora qué, ¿no? Pero bueno, también me he olvidado decir que en caso de 2012 pues, ¿cuántos días? Sí, 370 días. Y para 2016,
pues han durado 570 días. Y ahora va volviendo ahora, pues tengo que pensar, pues esto, ¿qué pasaría, no? Pues 330 días y 540 días significa, pues mira, primero marzo de 2025 y luego septiembre de 2025. O sea que esto quiere decir que después de este aquí o aquí, si pasa esta línea, si empieza ya realmente la tendencia de ir arriba muy fuerte, pues hasta marzo o septiembre ya el movimiento sería como lo de antes. Pues algo así, ¿no? Que muy fuerte. Aquí a veces cae, tal, ¿no? Sube y cae. Aquí lo veo muy difícil de abrir nuevas posiciones de long. Igual sí cuela, ¿no? Y también si abrimos siempre las posiciones que puede soportar la cuenta, aunque bajase no pasa nada porque abrimos muy poco lote. Bueno, pero creo que ahora que estamos en este rango de triangulito, el botón, o como mucho aquí, es el ya último momento para abrir posiciones long hasta que termine el fuerte movimiento. Pues esto sin más por hoy. Muchas gracias por escuchar mi vídeo. Nos vemos en siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao.